La gracia y la paz del Señor sea contigo de manera especial. Mi nombre es Omar Santiago y soy el pastor de la Primera Iglesia Bautista de Humacao. Es un privilegio el que tenemos, el poder compartir contigo a través de este medio palabra del Señor que nos ayuda a reflexionar en el propósito de Dios en medio de nuestra vida. Recibe de nuestra junta, del pastor asociado William Vázquez Natal, y cada uno de los hermanos y hermanas de nuestra iglesia un afectuoso abrazo, un afectuoso beso en ósculo santo. Y para nosotros es una bendición el que puedas estar viendo este video. Cada uno de los hermanos, hermanas de la iglesia reciban de cada uno de mi familia, de mi parte, un abrazo, un beso. Les amo en el amor del Señor de una manera muy especial. Estamos pasando, ¿verdad?, por un proceso muy particular en el país, pero sabemos que el Señor nos dará una victoria grande. Y mire como dice esta porción bíblica, la cual para mí es muy significativa. Es precisamente el Salmo 1, salmo que fue utilizado, y lo pueden ver en la parte de atrás, al Salmo número 1, que fue utilizado como el texto tema y símbolo, ¿verdad? El árbol como símbolo del propósito de Dios cuando fue instalado en medio de esta iglesia. Y es un salmo muy significativo, un salmo muy especial. Salmo 1 dice de la siguiente manera: a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, mi amado. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a las corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se erguirán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos conduce a la perdición. Mire cómo lo dice esta otra versión, la Nueva Biblia Viva. Dice: dichosos todos aquellos que no siguen el consejo de los malvados, ni se detienen en la senda de los pecadores, ni cultivan la amistad de los blasfemos, sino que se deleitan en la ley del Señor, la meditan día y noche. Son como árboles junto a las riberas de un río, que no dejan de dar delicioso fruto cada estación. Sus hojas nunca se marchitan, y todo lo que hacen prospera. Distinto es el caso de los malvados. Son como la paja que el viento arrastra. Por eso los malvados no se sostendrán en el juicio, ni serán contados entre los buenos. Porque el Señor protege los pasos de los justos, pero los pasos de los impíos conducen a la perdición. Este es un pasaje tan precioso y tan maravilloso, y en él podemos ver cómo el salmista hace un contraste entre las actitudes, entre el carácter y la forma en que se maneja o vive el justo, y la manera en que camina o anda los malvados. Es interesante, ¿verdad?, ver cómo el salmista comienza a tratar con el carácter y la condición del ser humano, del piadoso y de aquel que de alguna manera ha tornado su mirada a cosas que son momentáneas. El Señor conoce, mi amado, mi amada, nuestra vida. Dios conoce nuestros pasos. Dios no puede ser burlado. La Biblia dice que Él conoce, que Él es omnisciente, Él lo sabe todo. Y aún la palabra no está en nuestra boca cuando ya Dios la sabe toda. Dios conoce cuando nosotros de alguna forma actuamos de una manera injusta, impropia. Y en este pasaje que estamos viendo, me destaco es en ese primer verso cómo hay tres características del hombre perverso, del hombre malvado, del hombre que no es, ¿verdad? No honra a Dios. Le habla de malvado, le habla de pecador y le habla de blasfemo. En la versión, ¿verdad?, Nueva Biblia Viva.
Mire cómo lo dice la Reina Valera, que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Esas tres características nos muestra a nosotros y nos describe, ¿verdad?, que los malvados son carentes de temor de Dios. Se pueden llegar a pensar que ellos tienen todo dominado, tienen todo en control. Ellos son autosuficientes. Ellos son, mi amado, mi amada, no necesitan a Dios porque ellos son su propio Dios. Saben tanto, conocen tanto, tienen la verdad, como dicen en el campo, agarrar por el mango. O sea, ellos saben tanto que no necesitan de nadie, tienen todo debidamente dominado. Y la realidad es que la vida nuestra es frágil. Nosotros tenemos fragilidad. Nosotros dependemos de Dios. Todo cuanto en el mundo existe ha sido creado por Él y para Él, dice la palabra. Nosotros, mi amado, mi amada, tenemos que entender que si en algún momento nosotros tenemos algo, es porque Dios nos los ha dado. Dios nos ha dado sabiduría, Dios nos ha dado capacidad. El ser humano necesita y depende de la gracia de Dios. Y los creyentes más. Porque sabemos que Él es toda fuente de vida. Él es la fuente inagotable que salta en nuestro interior vida eterna. Su Espíritu Santo, el cual nos ha sellado, nos ha bautizado y nos ha llenado. Mi amado, mi amada, nos invita y nos mueve a dar y a recibir por gracia, mi amado, esa presencia preciosa y gloriosa. Así que el ser humano, el malvado, el que, ¿verdad?, de alguna manera peca, falla delante de la presencia de Dios, tiene una actitud de obstinación, es obstinado. Cuando se le llama la atención, él no baja la cabeza, no es humilde, es orgulloso. Pero de alguna forma nosotros, los que de alguna, ¿verdad?, en medio del proceso hemos quedado quebrantados por la realidad de nuestros torcidos caminos. Porque yo le voy a decir algo, el ser humano, todos y todas, tendemos precisamente a ese corazón endurecido. El pecado en nosotros provoca que nuestro corazón se endurezca. Pero cuando vemos la gracia del Señor, cuando experimentamos la presencia de Dios y esa, mi amado, esa regeneración producida por el Espíritu Santo en medio de nuestra vida, esa transformación de nuestro carácter, se da lo que dice la palabra, que antes nosotros éramos blasfemos, que antes nosotros éramos mentirosos, ladrones, éramos terribles, pero la gracia del Señor nos ha salvado. Y es por eso que en este día, mi amado, mi amada, es bienaventurado aquel que deja esa senda. Es bienaventurado aquel que reconoce su mal proceder. Es bienaventurado aquel que en medio del camino está dispuesto a decirle al Señor: Señor, yo quiero que tú restaures mi vida, tú sanes mi corazón, tú trates conmigo porque quiero agradarte. Es bienaventurado. Y aquel que no escucha, que no endurece, aquel que está presto a obedecer el propósito de Dios, es bienaventurado. Y dice la palabra de una manera bien poderosa que, ¿verdad? Sino que se deleita en la ley de Jehová. El dichoso se deleita en la ley de Jehová. Sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y mire, la ley de Jehová aquí significa el conjunto de prescripciones por las que se regula la vida del justo. La ley es la expresión de la voluntad de Jehová y por eso el justo debe de meditar constantemente sobre su contenido para conocer la voluntad de Dios. Mire, el justo debe conocer la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Nuestra santificación. ¿Cuál es la voluntad del Señor? Mi amado hermano, tener comunión profunda con Él. Cristo muere en la cruz del Calvario para darnos vida y para darnos vida en abundancia. Cristo muere en la cruz del Calvario para restablecer nuestra relación que fue rota por el pecado y por la maldad. Y el gran amor de Dios, el poderoso amor de Dios que de tal manera nos amó,
entregó a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Cristo muere en la cruz del Calvario porque nos ama el Señor y quiere establecer una relación nueva con nosotros, una unidad con nosotros. Dios quiere llamarnos hijos y nosotros tenemos que reconocerlo a Él en todos nuestros caminos, mi amado. Es por eso que es bienaventurado, como lo dice la palabra, que el que se deleita, el que tiene en la ley de Jehová su delicia, esos preceptos, esa voluntad de Dios, ese conocer del propósito de Dios. Mire, dice la palabra que en la ley de Jehová está su delicia, ese conocer la voluntad divina. Y ese deleite al que alude aquí el salmista es un deleite del corazón, un placer real en la ley divina y que no mira a lo que la ley promete, sino que se preocupa, mi amado, mi amada, y se centra en que la ley es santa, es justa y es buena. O sea, cuando conocemos a Dios, aquí en la palabra de Dios vemos reflejado, el carácter de Dios se ve reflejado, mi amado, mi amada. El Señor se está revelando, Dios, se está mostrando Dios al mundo. Y podemos ver desde Génesis hasta Apocalipsis la profundidad del amor de Dios para con nuestra vida. Qué maravilloso, mi amado, mi amada, es podernos deleitar. Y ese deleite no es un mero, simple amor a la ley, una obediencia sin sentido a algo establecido, sino más bien es el recrearnos en lo que la palabra de Dios puede producir en nuestra vida. Mire, cuando nosotros permitimos a que la palabra empiece a ministrar a nuestra vida, empieza el Señor a alumbrar las diferentes áreas de nuestra vida. Y me llama la atención, mi amado, mi amada, que el Señor comienza a santificar nuestro corazón, a limpiar nuestro corazón. ¿Con qué guardará el joven su camino? Con guardar la palabra, ¿verdad? El lámpara es a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, la palabra de Dios. Y en medio de tanta oscuridad es un tiempo de volver al corazón de Dios, de reconocer, mi amado, mi amada, que en Jehová está mi deleite, en Él se gloriará mi alma. Mi amado, lo que tú estás buscando, lo que tú estás anhelando, ese deseo, ese anhelo, ese propósito, ese gozo, no proviene, mi amado, de tener más, de ser más, tener mayor dinero, de mayores posesiones. Se trata de saber que tu nombre y el mío está escrito en el libro de la vida y saber que hemos sido hallados santos por la gracia de Dios y por la misericordia de Dios. Tenemos que meditar. En el hebreo, para meditar significa literalmente musitar, leer y dialogar consigo mismo sobre las grandes cosas que la Biblia contiene, fijarlas en la mente y en el corazón y experimentar en la vida el sabor y el poder de ellas. Mi amado, mi amada, nosotros hemos sido llenados del Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en nosotros. Es por eso que aunque la iglesia, los templos estén cerrados, las estructuras físicas estén cerradas, nosotros somos el templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos impulsa, nos llena. El Espíritu Santo nos motiva de una manera especial a que nosotros nos gloriemos en Él. Nos gloriemos en Él. Mi amado, mi amada, tenemos que meditar en el Señor y tenemos de una manera especial que gozarnos en su presencia. Finalmente, dice la palabra, mire esta promesa, esto es una promesa en medio del Salmo. Dice, serán como árboles junto a las riberas de un río, que no dejarán de dar delicioso fruto con cada estación. Su hoja nunca se marchitan y todo lo que hacen prospera. Esta otra versión dice, serán como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Mire qué promesa es de aquellos justos que han encontrado, de aquellos dichosos que han encontrado en la ley del Señor el alimento espiritual para poder crecer en su vida. Mire, yo conozco jóvenes, jovencitos, que su vida
por el pecado y por la maldad es un desastre. Y conozco personas y ¿verdad? En esos jovencitos ya marchitos, ya destrozados, cargados y afligidos. Pero también he visto personas con una edad considerable vivir una vida fructífera y llena de gozo. ¿Saben por qué? Porque descubrieron que Jesucristo es la fuente de vida. Él es el pan de vida para nosotros, iglesia. Y yo te invito a que te acerques a la Escritura en medio de este tiempo y que te acerques a los propósitos de Dios y que veas cómo el Señor quiere ministrar. ¿Cuál serás? ¿De los dichosos, de los benditos que escuchan el consejo de Dios, o del malvado que de alguna manera ha endurecido su corazón? En este día te invito a que tornes tu mirada, que tornes tu corazón a los propósitos de Dios y que veas su gloria. Que el Señor te bendiga de manera poderosa y especial. Padre, te damos gracias y te pedimos, Señor, que esta palabra, Señor, toque nuestros corazones y transforme nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén.